ya está por aquí Esteban Provencio, pues para hablarnos de temas tan interesantes, de gente tan interesantes que siempre nos presenta aquí guadalajareños que sentaron cátedra en una u otra disciplina y que en ocasiones, como creo que es el caso, tuvieron fama a nivel mundial. Muy buenos días, Esteban, bienvenido de nuevo a Es la Mañana de Guadalajara. Hola, ¿qué tal, José Luis? Buenos días, señoras y señores de Radio Guadalajara. Pues bien dices. En esta ocasión vamos a hablar de un músico de fama mundial, considerado uno de los grandes de la guitarra de todo el siglo XX, que aunque conquense de adopción, nació en nuestra provincia. Nació en un pueblecito de la serranía del Alto Tajo, Poveda de la Sierra, Ah, ya sé de quién es, de quién vas a hablar. Cuenta. y pasó a los 10 años, se trasladó a Cuenca y le reivindican desde allí. Pero bueno, desde aquí no le olvidamos ni le queremos olvidar. Estamos hablando de Segundo Pastor, un músico, un virtuoso de la guitarra, compositor, uno de los grandes de este instrumento. Uh-huh. Segundo Pastor nació en 1916 en Poveda, donde su padre, tengo entendido que era el molinero del pueblo, Uh-huh. pero se trasladó con su familia, como decimos, a la capital conquense, donde allí estudió el bachillerato, estudió la carrera de magisterio. Y allí, bueno, pues era muy precoz en esto de la música, llevaba la música en la sangre, y a los 10 años ya interpretaba música sacra en el órgano de la iglesia de su pueblo. Pero bueno, una vez en Cuenca ya, allí formó una especie de orquesta, una orquestina con sus amigos, y se le daba también la cosa a José Luis, que obtuvo un premio de la Dirección General de Turismo Uh-huh. por una obra suya que se llamaba Mayo, Mayo. perdón. Uh-huh. Eh, bueno, pues Sería si me seguramente gusta tanto la música, inspirado pues en los mayos que en Castilla se celebran y a lo mejor iban por los tiros, no lo sé, desconozco por esta ahí, obra. por ahí debían, pero digo que si le gustaba la música, esto es una interpretación mía, pues Cuenca era quizá el mejor sitio, ¿Ah, porque sí? es una ciudad, a la par que preciosa, tiene una cultura y una tradición musical muy, muy grande. Yo creo que la historia de amor de Cuenca con la música es grandísima, ¿no? Y bueno, pues allí estudió, allí dio su primer concierto, y luego Segundo Pastor se traslada a Madrid, donde completa sus estudios de armonía, composición y declamación en el Conservatorio de Música. Eh, Como siempre que hago investigando y tal, pues mira, miro en internet y hay una entrada sobre Segundo Pastor en la web de la Real Academia de la Historia. Uh-huh. Dice que Segundo Pastor fue fundamentalmente un concertista y un virtuoso de la guitarra española. Realizó giras mundiales, y todo esto ya es obra mía, partiendo de un pueblecito muy pequeño, eso sí, precioso como es Poveda. Uh-huh. Eh, Dice también la entrada en la Real Academia de la Historia que, a pesar de ser un concertista, también tuvo gran capacidad de composición, Uh-huh. tanto de conciertos como de suites. También fue compositor de música de documentales para cine, televisión, series y películas de todo tipo. También fue un gran ejecutor de piezas de compositores clásicos, como por ejemplo Tárrega, Francisco Turina, Tárrega, por supuesto. Dos. Tú de eso sabes un montón, José Luis, que es un gran entendido de música clásica. Bueno, bueno, vamos a dejarlo que me llama la atención. Pero vamos, sí, son nombres de Enrique Granados o Francisco Tárrega y Seda, Tárrega y Seda, que todos hemos escuchado, aunque no le ponemos nombre ni a la Aunque no le composición pone ni al efectivamente, autor, pero que decimos, qué preciosidad de composición, ¿no? Y sobre todo en la guitarra clásica española, que es en el ámbito en el que estamos hablando. claro, y él mismo fue un excelente compositor de piezas para guitarra y está considerado, como decimos, entre los cuatro grandes compositores del pasado siglo, del siglo XX. Segundo Pastor fue académico de las Artes y Letras de Cuenca
y durante algún tiempo presidente de la sección de música de la institución Marqués de Santillana de la Diputación de Guadalajara. Viajó mucho por Europa y América, donde, según cuentan, dio conciertos memorables. Uno de ellos fue el que sirvió de estreno a su obra Suite de Flandes. Lo interpretó con la Orquesta de Conciertos de Nueva York en 1977. Otro fue el estreno de su obra Homenaje a la Alcarria. Sirvió para inaugurar el Conservatorio de Música de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en 1980, en el que una de las aulas fue bautizada con su nombre, con el nombre de Segundo Pastor. Aquí en la provincia, pues se le han hecho, como hemos dicho, pues no le hemos querido y no se le ha olvidado. Tiene una calle en su nombre, lo decía el exalcalde José María Bis. En 2016, con motivo del centenario de su nacimiento, la Diputación Provincial organizó un concierto de la banda provincial en el que se interpretó su homenaje a la Alcarria. Y ese mismo 2016, la Fundación Siglo Futuro, que como bien sabes es un referente, por lo menos yo lo interpreto así, de la cultura en Por Guadalajara, supuesto. pues inauguró en su sede el Rincón Segundo Pastor. Y ahí se muestran, José Luis, recuerdos, cuadros, efectos personales del guitarrista y sobre todo la guitarra con la que tocó en innumerables conciertos. Por supuesto, fue nombrado hijo predilecto de su localidad natal e hijo adoptivo de la ciudad de Cuenca. Pero mira, José Luis, hay cosas curiosas porque buscando y buscando en Internet hay un montón de anécdotas curiosas, como que se le llegó a encargar el himno de Castilla-La Mancha, Anda. que luego se perdió por despachos oficiales. Esto lo cuenta Tomás Gismera en Henares al Día. Sí. También encontramos, por ejemplo, un método para tocar la guitarra del que es autor, o bien de autor, porque hay que decir que Segundo Pastor falleció en 1992. Es un método para tocar la guitarra, lo hemos encontrado, es la segunda parte, está escrito en español, consta de 63 páginas, dice que está escrito en notación musical y tablaturas, y en los comentarios cuenta que es un método bien estructurado para el aprendizaje de niños y adultos, armónicos, notas de adornos, escalas mayores y menores, 10 estudios progresivos. Habla de que tiene obras recreativas, 3 ejemplos de música andaluza, 3 piezas antiguas y una composición para 2 guitarras. Nivel intermedio. Esto es lo que se cuenta en Internet sobre este método de aprendizaje para tocar la guitarra, del que Sobre es el segundo tomo, ¿no? Sobre el segundo tomo. Este es el segundo tomo, no hemos encontrado el primero. Bueno, Por cierto, pues si tienes la si página, quieres encontrar el primero, luego quedamos porque un servidor pues tiene el lo primero tienes. y el segundo. Y yo creo que todos los Bueno, que hemos hecho o hemos intentado hacer nuestros pinitos con la guitarra clásica española, pues conocemos, mantenemos y hemos trabajado sobre esos magníficos métodos de segundo pastor que es que de una manera tan gráfica, tan descriptiva, te enseñan tantas cosas sobre la guitarra clásica que es un absoluto placer trabajar sobre ellos. Pero sí, continúa. pues esto lo hemos encontrado en la web guitarrasdeluthier.com. Pero hay más cosas y son curiosísimas y muestran un poco hasta el punto al que llegaba la fama, al que llegó la fama de Segundo Pastor. Hay un foro que se llama guitarrasclásicasdelcamp.com y en él hay personas que buscan con ahínco partituras de segundo pastor y Mm. las tienen o las buscan como un auténtico tesoro, José Luis. Mira, he recogido algunos de los comentarios. Están hechos hace más de 15 años, concretamente de 2006. No dejan de ser curiosos. Dice un comentario: hola a todos, estoy buscando partituras de segundo pastor, pero no sé dónde encontrar ninguna. He buscado en libros, pero no encuentro ninguno. ¿Puede alguien ayudarme? Y le responde: ayer precisamente escribí un mensaje en el foro recordando a Segundo Pastor. Puedes verlo en la sección obras en las que estás estudiando. Veo que solicitas obras de ese compositor gran desconocido para el público.
Y sigue contando. Yo tuve la suerte de presenciar un concierto en el año 1978 en mi localidad Caravaca de la Cruz, en Murcia, y al poco pude comprar las siguientes partituras, las enumera. Otro comentario. Creo que fue en 1961 cuando compré un concierto de Segundo Pastor para violín y guitarra. Recuerdo que el título era secas, concierto para violín y guitarra. Otro comentario. Se ha publicado en 2018 el libro CD de 500 páginas La guitarra mágica de Segundo Pastor por Serrano Belinchón y Pedro Ruiz de Luna. Nosotros hemos ido a ese mismo libro y lo hemos encontrado. Efectivamente, se llama La guitarra mágica de Segundo Pastor por Ediciones Olcades, el portal de las letras de Cuenca. Y allí nos cuentan un montón de cosas sobre Segundo Pastor. Dice que fue en el Teatro Cervantes de Cuenca donde dio su primer concierto. Y hay muchas informaciones. Ese libro está escrito por José Serrano Belinchón y Pedro Ruiz de Luna y se divide en varias partes. Es muy, muy interesante este libro y lo recomendamos de pleno. Se divide en varias partes. La primera se titula Vida e incluye una biografía personal de Segundo Pastor con todos los detalles de su trayectoria humana y un apartado llamado Viaje Musical, que recorre pues, toda la actividad a lo largo de su carrera. La segunda parte se titula José Luis Voz y recoge las entrevistas periodísticas y conversaciones con diferentes autores. La tercera parte lleva por nombre Retrato y es una descripción de cómo era y actuaba el guitarrista. Y por último, hay una cuarta parte denominada Coral y ofrece una recopilación de artículos, críticas y comentarios de quienes hablaron o escribieron sobre Segundo Pastor. El libro, por cierto, viene acompañado de un CD del que se recogen muchas de sus composiciones. Como decimos, se trata de una obra, La guitarra mágica de Segundo Pastor, escrita por José Serrano Belinchón y Pedro Ruiz de Luna y editada por Ediciones Olcades. El libro fue presentado en 2018, según nos cuenta en el Facebook, es un Facebook con ese mismo nombre, y en el que van subiendo cosas, sobre todo interpretaciones de músicas. Y en este Facebook hay otra cosa curiosísima, José Luis, porque se ofrece un documental, al menos una parte, un documental que se rodó, espérate, te lo voy a decir. A ver. Se rodó en 1961, un documental que rodó la cadena norteamericana NBC, que se llamaba Los muchos rostros de España. Y este documental le puso música compuesta e interpretada por Segundo Pastor. Y al final del documental, en los créditos, aparece justo en el último, porque dicen que era un hombre muy sencillo y muy, muy austero. Entonces, al final aparecen los créditos, pero en el último de los créditos aparece música compuesta e interpretada por Segundo Pastor. Entonces, este documental se rodó en 1961 y muestra la España del momento, del 61, una época ya irreconocible, pero el que sea obra de Segundo Pastor, y también aparece en distintos foros, oye, ¿habéis visto el documental rodado en 1961 en el que puso música Segundo Pastor? Bueno, pues aparece aquí, en ese Facebook, la gente lo puede ver, que también se llama igual, La guitarra mágica de Segundo Pastor. Entonces, bueno, pues este hombre, tenemos que tener el orgullo de que nació dentro de los límites de nuestra provincia, muy vinculado a Cuenca, pero no deja de ser un alcarreño más. Este ha sido, José Luis, mi humilde aportación. Sí, desde luego se ha limitado a recoger información de otros. Bueno, pero si no lo haces tú, no lo hace nadie, por lo menos en esta casa. Y por supuesto, siempre traernos a estos personajes originarios, como en este caso de Guadalajara, con quien se de adopción, como fue Segundo Pastor, que puede haber escrito su nombre en letras muy, muy grandes junto al de... Muy grandes. Se me ocurre Andrés Segovia, Joaquín Rodrigo o Narciso Yepes. Narciso Yepes, o sea, grandes guitarristas del siglo XX que vamos, que unos son más conocidos que otros. Esto que acabas de decir es muy interesante. Esto de que era un hombre muy humilde. Sí. José Luis, si me permites, sí, claro. Yo no soy un gran entendido, ni mucho
No soy entendido en música, pero el nombre de Segundo Pastor sí lo tengo asociado como un gran intérprete de guitarra, igual que Andrés Segovia, Narciso Yepes, Ujú. igual que Joaquín Rodrigo, lo tengo más asociado Intérpretes, al piano y sobre todo al concierto de Aranjuez. sí, por supuesto. Pero es uno de esos nombres, Segundo Pastor, que uno lo tiene asociado a la guitarra. Ujú. Desde luego, es interesantísimo y es que, claro, es tantísima la variedad cultural que tenemos en nuestro país, porque cuando se menciona la palabra guitarra junto al nombre España, pues a todos sabemos dónde se nos va la mente, que está muy bien la cultura flamenca y es indispensable conocerla y valorarla, pero no podemos olvidar que no de ahora, sino desde el barroco, la guitarra en España ha producido unas enormes obras, ha traído unos enormes compositores e intérpretes, como que algunos hemos mencionado, que yo creo que es completamente injusto que no se le haga más caso en este país. Claro. ¿Sabes lo que me llama mucho la atención? Por ejemplo, ¿sabes dónde la guitarra española es tremendamente valorada, la guitarra clásica? Sí. En Croacia. O Ah, sea, sí. en Croacia, ya No lo sabía. no solo, por ejemplo, como intérpretes como Ana Vidovic, una magistral intérprete de guitarra clásica española, sino porque vas tú por allí, por Dubrovnik, por ejemplo, y donde a lo mejor te esperabas ver un perro flauta tirando los bolos para arriba, lo que te encuentras es un intérprete croata, pues ejecutando magistralmente también pues una obra de Albéniz, por ejemplo, o una obra de Tárrega, o una obra de Joaquín Rodrigo. Entonces, no entiendo el por qué, tendrá que tener alguna explicación, pero la guitarra clásica española es mucho más valorada en Croacia, por poner un ejemplo, Por poner un ejemplo. que muchas veces en nuestro país, donde parece que Sí, que está asociada únicamente al al flamenco, flamenco, que está muy bien, como que está decíamos, muy bien, que o, está muy bien. o después la otra cara de la moneda que también está muy bien, el decir, está asociada a la Fender Stratocaster y al rock and roll o al indie o lo que sea, que también está muy bien, Claro. pero que ojo, que tenemos aquí un patrimonio cultural, en este caso musical, tremendo, desde hace siglos y avalado por compositores e intérpretes como estos de los que hemos hablado hoy, pues cuando os traigo Oye, yo a colación a Segundo Pastor. Sí, dime. oye, creo que ha sido, creo que fue Tomás Gismera en su relato en Henares al día, de donde también he sacado datos, decía que a Segundo Pastor le pusieron un profesor de niño y el profesor dijo, mira, es que yo no te puedo enseñar más de lo que sabes. Y le dijo, vete a otro sitio. Era tan bueno y debía tener pocos años. Y el profesor le dijo, es que yo no te puedo enseñar más. Vete a otro sitio. O sea, eso ya es significativo de lo magistral que era Bueno, ese. esa es una anécdota que seguramente pues se ha repetido con muchos compositores Sí, por supuesto, por y que también supuesto. bueno pues se habla de Beethoven, ¿no? Creo que su profesor no sé si era Joseph Haydn, el profesor no me acuerdo, este dato no recuerdo, pero vamos, que enseguida le dijo, pero usted con todo lo que sabe, ¿por qué viene aquí a clase? Y se dice que Beethoven le respondió, yo es que quiero aprender la norma para así saber cómo romperla. Muchísimas gracias, Esteban Provencio, por este José nuevo Luis, espacio a ti. hablando de Segundo Pastor, y hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, José Luis.